Vamos a mandar así otra vez la que invitación. yo creo que ya está. Creo que ya está grabando Ya está porque bien. sale con un puntito rojo arriba. Ok, muy bien, aquí ya estamos. Si tratan de silenciar los eh, audios y solo activarlos si tienen alguna pregunta para que todos podamos escuchar. A veces hay interferencias. Muy bien. Vamos a definir primero la abstracción. La abstracción es el equivalente a capacidad intelectual o a inteligencia, lo que normalmente nosotros entendemos por inteligencia en psiquiatría, en psicología, en el examen mental, le damos la definición de abstracción. Entonces, esta prácticamente es uno de los últimos apartados que realizamos dentro del examen mental. Se considera que la abstracción es la más desarrollada de las funciones corticales superiores y probablemente es una de las grandes diferencias entre el hombre y el resto de animales en la faz de la Tierra. La abstracción es un buen indicador de la función intelectual general. De hecho, hablando del tema de violencia, en la clase de higiene mental, revisando ese texto, revisábamos que entre menor capacidad intelectual o entre menos inteligente, perdón, es una persona más proclive a actos de violencia tiene. Es más fácil, una persona con bajo coeficiente intelectual, es más fácil que se deje de llevar por la impulsividad, que se frustre y que pueda cometer actos agresivos o violentos en comparación a aquellas personas con un nivel de abstracción mucho más elevado o, mejor dicho, con un nivel de coeficiente intelectual mucho más elevado. Bueno, la abstracción nos sirve en sí para tener la capacidad de adaptarnos, la capacidad de razonar, de comprender ideas complejas, aprender de la experiencia y superar obstáculos. Si vemos la contraparte, un paciente con retraso mental, que sería todo lo opuesto a tener un alto coeficiente intelectual o un coeficiente intelectual normal, un paciente con retraso mental lamentablemente tiene dificultades para adaptarse a su ambiente, tiene dificultades para razonar, tiene dificultades para aprender, tiene dificultades para comprender ideas complejas, dificultades para aprender de esas experiencias y dificultades para poder superar esos obstáculos que se le presentan en la vida. Bien, basándonos en esto, de qué es la abstracción, cuál es la capacidad, para qué nos sirve la abstracción, ¿cómo creen ustedes que se pueda sospechar una disminución de la inteligencia en un individuo? Vamos a ver si pueden participar. Cuando no puede resolver problemas simples. Correcto, cuando no puede resolver problemas simples y mucho menos complejos. ¿Qué más? Bien, ¿tienen sobrinos o hermanitos pequeños ustedes de que menos de 5 años? ¿O amiguitos o los amigos tienen niños menores de 5 años? Sí. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo sabemos que ese niño está bien o sano o normal desde el punto de vista intelectual? Comprende ciertas órdenes, Ajá, muy tiene bien. habilidades motoras, puede caminar, gatear, saltar. Correcto. Entonces ahí es una forma de ir viendo. Y ya cuando este niño entra a la escuela o al kinder, también podríamos ver que el comportamiento es igual o similar al resto de compañeritos o que hay un enlentecimiento. Si vemos, por ejemplo, que tenemos un niño de 4 años y todavía no tiene esa capacidad de poder verbalizar, de hacer, por ejemplo, construcciones de oraciones de 3 palabras, por así decirlo, o 4, algo no está funcionando bien con este muchachito. Cuando de repente tenemos un año, bueno, pongámosle 2 años, 2 años y medio, y este niño no está caminando, cuando ya la mayoría de niños a esa edad ya dan sus primeros pasos, ya caminan, algo no está funcionando bien. Entonces, de esa forma podemos ir viendo o sospechando una disminución de la inteligencia, o sea, alteración de la abstracción, retraso en el desarrollo psicomotor. Cuando este paciente, este individuo, no gatea a la misma edad que el resto de niños, cuando no habló a la misma edad que el resto de niños, cuando él en la escuela tenía problemas de aprendizaje. Entonces, vaya, preguntas que se le hacen en el desarrollo psicomotor, si ustedes recuerdan el apartado, a qué edad gateó, a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad gateó, a qué edad caminó, a qué edad dijo sus primeras palabras, a qué edad controló los esfínteres. Entonces, de alguna forma vamos viendo, pero si el paciente o la familia no recuerda, entonces podemos hacer unas preguntas sencillas.
Bueno, en relación a los otros hermanitos, a los hermanos del paciente, el paciente se llama José Luis Cruz. En relación a los hermanos del paciente, José Luis Cruz, él gateó a la misma edad que los hermanos, se adelantó al gatear o se atrasó al gatear. Esas mismas preguntas podemos hacerlas para el control de esfínteres, para el habla, para los pasos, porque aunque los padres o aunque el acompañante no tenga edad precisa de a qué edad lo hizo, pero la comparación, ¿los otros hermanos del doctor Cruz son como él o son como, entre comillas, normales? Ah, no, son normales. Ah, bueno, entonces, José Luis Cruz, ¿gateó a la misma edad que ellos? No, fíjense que no. Él le costó gatear, o le costó hablar, o le costó caminar en comparación al resto de sus hermanos. O en sus hermanos no se les dificultaban las clases dentro de la escuela, pero él siempre tuvo dificultades desde primer grado, dificultades para aprender, estuvo 2 años en primero, 2 años en segundo, y en tercero mejor lo sacamos porque vimos que no funcionaba. Ah, bueno, entonces de alguna forma ahí estamos viendo dificultades en la capacidad de abstracción de este paciente, sin tener datos específicos de edades en las cuales se realizó el desarrollo psicomotor. Cuando este paciente, cuando José Luis Cruz tiene bajo rendimiento académico en la escuela, cuando hay repitencia, cuando hay dificultades para hacer sumas básicas o sencillas, entonces ahí estamos viendo dificultades en la capacidad de abstracción. Cuando se le plantean problemas cotidianos de la vida diaria y no tiene la capacidad de resolverlos, entonces estamos viendo que hay alteraciones. Y cuando de repente tuvo esa capacidad de resolver problemas, de resolver conflictos, pero a medida de la edad o a raíz de un evento cerebrovascular, de un derrame cerebral, a raíz de una enfermedad, de una cirugía, de una hipoxia severa, este paciente fue perdiendo esa capacidad que tenía anteriormente del evento. Entonces ahí también estamos viendo una alteración de la abstracción. ¿Me siguen? Sí. Doctor, ¿y si el hijo es el primer hijo o es hijo único? Bueno, si es primer hijo o es hijo único, probablemente esta señora tiene amistades o vecinos con niños que tienen la misma edad o cercana a la edad de este bebé. O sea, no necesariamente tenemos que tener hermanos. Es como la generalización. La mayoría de niños controlan los esfínteres alrededor de los 2 años. A partir del año ya comienzan a caminar. Antes de a los 9 meses comienzan a gatear. Entonces ahí vamos viendo, no es en relación a los hermanos específicamente. No solamente a los hermanos, sino que a los vecinitos, a los amigos de los hijos de los compañeros de trabajo. Ese tipo de cuestiones. Como que tenemos referentes. ¿Me Ok, explico? está bien. Niños Gracias. referentes que vamos a ver si está dentro de la media, de la normalidad, de la campana del desarrollo. Bien, entonces, la abstracción en el examen mental podemos ver baja capacidad para asociar ideas, una pobre capacidad de lenguaje, fallas en el razonamiento y fallas en las pruebas de la abstracción que las vamos a ver a continuación. Bien, esta siguiente diapositiva, si tienen la oportunidad de verla, son los niveles según el coeficiente intelectual. La inteligencia normal se podría considerar inteligencia normal baja todos aquellos pacientes o individuos que tienen coeficiente intelectual normal entre 80 y 89. Y vamos ahí, la inteligencia normal media entre 90 a 109. Inteligencia normal alta entre 110 y 119. Y la inteligencia normal superior entre 120 y 129. Un paciente, eso es como la normalidad, eso está dentro de la curva. Los extremos serían la alta capacidad intelectual. Entonces, estos individuos tienen un coeficiente intelectual normal superior a 130. Por ahí, nosotros los estudiantes de medicina podríamos o probablemente tendríamos más allá del 110 de capacidad intelectual. Probablemente. Estas profesiones que requieren de mucho los físicos matemáticos, los ingenieros civiles, los arquitectos, probablemente por ahí, antes su coeficiente intelectual es mayor de 110. Personas ahí con otras, como científicos, como astronautas, tienen capacidades intelectuales de 130 para arriba. En México, en Estados Unidos, aparecen esos muchachitos genios, ¿verdad? Que hacen sus exámenes por suficiencia, por así decirlo, realizan operaciones matemáticas y que a los 15 años, 16 años, tienen su maestría, tienen su doctorado, tienen una licenciatura, probablemente su coeficiente intelectual es superior a 130. Bien, la inteligencia límite está en un nivel de 70 a 79. Ese es como tierra de nadie o el limbo. No es tan inteligente como el resto de personas, pero tiene cierta capacidad y cierta funcionalidad y no cae dentro de lo que es retraso mental o discapacidad cognitiva o intelectual. Probablemente estas personas, vamos a ver, les pongo, en Comayagua una señora muy famosa, entre comillas, no sé si recuerdan la que dice Tristras, negativo hasta la muerte. Socorro. Rosario, Socorro o Rosario, no sé. Socorro. Ajá. Entonces por ahí probablemente si ustedes escuchan hablar a Socorro, pues, probablemente esta señora tenga una capacidad de inteligencia límite.
¿Por qué? Porque para unas cuestiones es bien pueril, ¿me entienden? Pero en otras, en su poco lenguaje o su poca facilidad de palabra, por así decirle, entre comillas, porque no tiene un léxico tan enriquecido como alguien que lee mucho, pero ella tiene así esos flechazos de comentarios acertados. Entonces hay una inteligencia límite. Y la discapacidad cognitiva, que es el otro extremo de la alta capacidad intelectual, la discapacidad cognitiva, estas personas sí van a necesitar probablemente atención y apoyo. Discapacidad cognitiva leve, discapacidad cognitiva moderada, discapacidad cognitiva grave y discapacidad cognitiva profunda. Esta discapacidad cognitiva grave o discapacidad cognitiva profunda, probablemente estas personas van a necesitar ayuda para todo. Van a estar probablemente en una cama, van a ser ayudarles a comer, ayudarles a alimentarse, a limpiarlos, a bañarlos, a moverlos de un lado al otro. Por ahí, y la capacidad cognitiva leve. Por ahí les voy a enseñar 2 o 3 películas que me gustaría que las vieran para reforzar esta parte del coeficiente intelectual. Bien, la abstracción nos puede servir para interpretar refranes y permitirnos comprender la idea principal de una situación específica y trasladarla a una nueva situación o generalidad más abstracta. ¿Quién me podría decir un refrán o un dicho? Eh, Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ok, ¿y qué significa más sabe el diablo por viejo que por diablo? Que ha aprendido de las experiencias más que de lo que es por lo que es él. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Excelente. No se peleen, jóvenes. De tal palo, tal astilla. ¿Qué significa eso? La similitud entre dos familiares. Pero normalmente es como de padre e hijo. Sí, muy bien. ¿Quién habla por ahí? Elisa. Ok, muy bien, Elisa. Ok, Elisa. Muy bien. Entonces, ahí, ese es un pensamiento abstracto, obviamente, de ustedes, por el nivel educativo que tienen, obviamente, tienen capacidad de abstracción. Pero si un paciente les dice, díganme un refrán. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Qué significa, José Luis? Ah, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Significa que si uno se duerme en el río, se lo lleva a la corriente. Eso, como se ríe, ¿quién se ríe ahí? Yo, Carlos. Ok, Carlos, ya sabía yo. Entonces, esta respuesta, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ah, significa que si se duerme se lo va a llevar la corriente. Ah, esto significa que este paciente no tiene capacidad de interpretar refranes, tiene una baja capacidad de abstracción y no puede de una cuestión específica hacer una generalización. Bien, resulta que es nada, o sea, ustedes también cipotes, que no saben refranes o nunca lo han escuchado, que de repente les puede salir un paciente que no, yo no conozco ningún refrán, yo no sé nada. Entonces yo utilizo, por ejemplo, versículos de la Biblia. ¿Quién se sabe algún versículo de la Biblia? Mm, El típico, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa? Que el amor de Dios ha sido tanto con el mundo que estuvo dispuesto a sacrificar su propia sangre para el bien de una humanidad que está corrompida. Ok, muy bien, excelente. Entonces, tal vez hay gente que no conoce refranes, pero más de algún versículo de la Biblia sabe. Entonces, esa también es una forma que yo utilizo para evaluar la capacidad de abstracción del individuo.
Si no se sabe un refrán, bueno, dígame un versículo de la Biblia. Y en base a ese versículo de la Biblia, dígame qué significa para usted. Recordemos que la Biblia se escribió más de 2000 años atrás, pero todavía hay palabras que tienen vigencia y que la gente dice, lo estoy escuchando en la iglesia, en la misa, lo escuché en el templo, el pastor dijo una palabra, hizo un versículo, mencionó un versículo y wow, yo sentí que esa palabra es para mí y que se aplicaba en mi vida, en esta situación, en este problema, en este momento. Esa es la capacidad de abstracción. Bien, capacidad de abstracción también es entender las semejanzas y las diferencias de las cosas e ideas. Implica identificar las características esenciales de cada una de ellas y el nivel apropiado de comparación. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, importante para no cometer sesgos. La capacidad de abstracción depende del nivel educativo y de la experiencia cultural, por lo cual estos dos aspectos se deben de tomar en cuenta al momento de interpretar las pruebas. Significa que no vamos a, si alguien que no fue a la escuela, que no aprendió a sumar ni a restar, por así decirlo, no vamos a tratar de medir inteligencia a través de una multiplicación o una raíz cuadrada. O si hay alguien que de repente no es de Honduras, no le vamos a valorar la abstracción con un dicho que sea muy autóctono de aquí de Honduras. Por eso es que en la prueba de refranes se le dice, dígame un refrán de los que habitualmente conoce usted en su comunidad o en su cultura. O qué tal que alguien que sea agnóstico, que nunca ha leído la Biblia, por muy ridículo que sea, o que él tenga otro libro, otra Biblia de referencia, ¿qué tal que nosotros mal evaluemos a este paciente porque no se sabe ningún versículo de la Biblia o nunca lo ha escuchado? Entonces, vamos a decir que tiene pensamiento concretista, que es la alteración de la abstracción, y lo que estamos viendo que lo que le estamos preguntando no está dentro de la experiencia cultural de este individuo. Entonces hay que tener en consideración eso. Bien. La incapacidad de encontrar semejanzas y diferencias entre las cosas y la dificultad para poder interpretar refranes son manifestaciones de una baja capacidad de abstracción, que también suele conocerse como pensamiento concretista. Y así, la alteración de la abstracción se llama pensamiento concreto o concretista o baja capacidad de abstracción. Así lo vamos a interpretar en historia de enfermedad, en la historia clínica, en el apartado del examen mental. ¿Dónde vamos a encontrar, en qué situaciones o en qué patologías vamos a encontrar alteraciones de la abstracción? En retraso mental. Esto por ahí significa que el paciente tiene menos de 69 de coeficiente intelectual, retraso mental. Y ahí, exagerando, menos de 25 o menos de 30, retraso mental severo. O en pacientes que de repente tuvieron capacidad intelectual adecuada, pero por un cuadro demencial allá de los 55, 60, 70, 80 años, o lesiones por accidentes, por tumores, por cirugías de áreas prefrontales, perdieron esa capacidad intelectual, también van a tener pensamiento concretista. Pacientes con esquizofrenia, tal vez no al inicio de la enfermedad, estamos hablando de pacientes con esquizofrenia de 5, 10, 15, 20 años de evolución. A la larga, lamentablemente, esta enfermedad va a provocar un pensamiento concretista. Y hay lo que mencionábamos en el tema de memoria, la pseudodemencia, que se puede presentar en casos de depresión grave que se acompañe de síntomas como abulia y bradisiquia. Es tan grave o es tanta la indiferencia del paciente por su cuadro depresivo
que no le interesa el entorno, que no le interesa responder las preguntas que le hace el doctor Cruz, que no le interesa contestar refranes o semejanzas o diferencias. Entonces, este paciente tiene una pseudodemencia. Una vez que sale de esa depresión, probablemente va a tener una capacidad intelectual normal. Doctor, Mándeme. tengo una pregunta. ¿Entraría ahí el caso del síndrome de Asperger? Porque no pueden entender como las cosas, pues así, como con doble sentido, sino Ok, que es más literal. correcto, tienen una baja capacidad de adaptación. No tanto, no todos van a tener retraso mental, pero sí van a tener esas dificultades para poder, no solamente este pensamiento con poca interpretación del doble sentido, sino que otros aspectos como el aislamiento social, como el poco interés en interacción social y sexual también, porque muchos Asperger o muchos autistas no van a tener interés en eso. Eh, pero también hay otras áreas afectadas, la parte de socialización. Estos pacientes autistas, porque el Asperger forma parte de un espectro autista, son, vamos a ver si puedo utilizar esta frase, son inteligentes estúpidos. ¿Qué significa? Que estos individuos probablemente son muy vastos en temas específicos. Vaya, yo recuerdo un paciente que sabía todo de aviones. Ese era su tema, pero en otros temas era totalmente torpe. No sabía relacionarse con los demás, no sabía entablar conversaciones fuera de los demás. Entonces, por ejemplo, este Sheldon Cooper, tiene Asperger, en la serie, ustedes ven esos comportamientos obsesivos compulsivos, esas dificultades en la interacción social, esas dificultades para poder modular los afectos, para poder expresar afectos, ese distanciamiento o esa frialdad afectiva. Este sería un buen ejemplo. Sí, tienen un pensamiento de cierta forma concretista sin llegar a ese retraso mental, porque no todos van a tener ese retraso mental, son otras áreas ahí, pero sí también forma parte del espectro. Bueno, exploración de la abstracción. Lo vamos a medir a través de 3 pruebas. Pruebas de las semejanzas, prueba de las diferencias. Aquí vamos a pasar de lo más nivel 1, nivel sencillo, hasta lo más complejo en estas pruebas. Y la interpretación de los refranes es la tercera prueba que nos va a servir para explorar la abstracción. Bien, prueba de la semejanza. Vamos a pasar con grupos sencillos. Prueba de las diferencias. Prueba de las semejanzas. Grupo 1. ¿En qué se parece el mango y la guayaba? Son frutas. Pájaro y mariposa. Vuelan. Luna, pelota. No se parecen. Porque la luna está en el cielo y la pelota está en el suelo. O la luna es grande y la pelota es chiquita. Cuando alguien me contesta así de que no se parece a la luna y la pelota, ¿qué significa eso? Que tiene un O nivel de pensamiento abstracción. bajo nivel de abstracción, correcto. Leche y agua. No se parecen, que se va a parecer la leche y el agua. La leche es blanca y el agua es clarita. No saben que son líquidos. Radioperiódicos no se parecen en nada, porque mire, el radio que yo tengo en mi casa es negro y tiene unas rueditas. O el radio que tengo yo en mi casa es a través del control remoto. Pero el periódico es escrito usted. Estamos viendo un pensamiento concretista. Marzo y octubre. Marzo es caliente y octubre tiende a ser frío y hay lluvias y hay huracanes. Entonces estamos viendo un pensamiento concretista, estoy como llevándolo al extremo. Grupo 3, este ya se vuelve más complejo, semejanzas entre el reloj y el metro, son medios de medición,
Hombre y mujer son seres humanos, poema y danza son artes. Prueba de las diferencias, explique el procedimiento igual que el anterior y pídele que encuentre las diferencias. Se le va a dar una serie de pares de palabras. Yo quiero que usted las piense, las analice y me diga cuáles son las diferencias que existen entre, por ejemplo, el hombre y la mujer. Los órganos sexuales, o que el hombre maneja el pelo corto, o la mujer lo maneja largo, o características sexuales secundarias entre el hombre y la mujer. Entonces, diferencia entre el niño y el enano, económico y miserable, error y mentira. Y la prueba de los refranes es la que yo les pedí que interviniéramos. A ver, un refrán de los que usted habitualmente conoce y dígame, ¿qué significa para usted ese refrán? El río... dime con quién andas y te diré quién eres, significa, doctor, que si yo ando con malas personas, delincuentes, ladrones, drogadictos, yo me puedo volver un drogadicto, me puedo volver un delincuente, me puedo volver un drogadicto, un delincuente o un asesino. Ya. Está bien. Entre más grande el hoyo o más chico el huevo. Entonces, este refrán probablemente no lo conoce el individuo. Entonces, puede ser de que juzguemos mal a este paciente y digamos que tiene un pensamiento concretista porque no conoce ese dicho. Puede ser lo que menos quieras tener, en la casa lo has de tener. Entonces son otros refranes que tal vez no son muy conocidos y que podemos provocar sesgos a la hora de interpretarlos por parte del paciente porque no los conoce o porque dentro de su cultura no son algo autóctono o que su nivel de escolaridad es muy limitado y también esto va a provocar dificultades para poder contestar. Bien, con el tema de esta opción, jóvenes. Sí. Sí. Ok, muy bien. Insight, autocomprensión, autocognición o conciencia de enfermedad habla del nivel de conciencia de enfermedad que el paciente tiene. Por ejemplo, hice el último intento para poder invitarlos a esta charla a través de Zoom, pero reconocí que me falló el sistema, que no pude enviarles correctamente el link para que se pudieran integrar. Entonces ahí tuve buen insight y acepté la ayuda de Manoli para que me ayudara a invitarlos. Bien, insight o conciencia de enfermedad es el grado que el paciente tiene de comprensión respecto a su enfermedad. Bien, significa que este paciente reconoce la naturaleza de la enfermedad, entiende los factores que intervienen en su producción y tiene la capacidad de aceptar ayuda. Ese es el grado de conciencia de enfermedad. Y no solamente se aplica a enfermedades mentales. Se puede aplicar, como yo les digo a mis estudiantes, a todo el tipo de enfermedades o todo el tipo de cuestiones que podemos llevar a cabo. Por ejemplo, tengo un novio, tengo una novia que me es infiel, que me maltrata, que me golpea, que me manipula, que me amenaza. Pero yo digo que es el hombre o la mujer más bonita del mundo y que todo eso lo hace porque me quiere, porque me ama, porque yo soy lo más importante para él o para ella o porque me cuida. Realmente aquí probablemente si tenemos dos dedos de frente no tenemos conciencia de enfermedad, ¿sí o no? Entonces, la capacidad de insight o conciencia de enfermedad se va a ver disminuida
En caso de dependencia a drogas, en caso a problemas de alcohol o problemas de juego. Hay pacientes, no, yo no tengo problemas con la marihuana, hombre, yo no tengo problemas con la marihuana, yo el día que quiera dejar la marihuana o el alcohol o las drogas, yo lo dejo, cualquier día menos hoy. Yo, problemas con juegos, no, hombre, ¿cuánto te apuesto que no tengo problemas con el juego yo? O sea, ahí estamos viendo la pobre capacidad de insight o la pobre conciencia de enfermedad de este individuo. Entonces, la capacidad de insight está disminuida en casos de dependencia a drogas, en dependencia al alcohol y problemas con los juegos. En el trastorno antisocial de la personalidad también está alterada la conciencia de enfermedad. Yo no la maté, o sea, yo asaltarlo, yo me robé ese televisor, dice usted, no, hombre, yo lo miré afuera. Yo pensé que ese televisor nadie lo ocupaba, no, que no estaba afuera. Estaba en el patio de la casa. Bueno, es prácticamente afuera. Yo solo lo agarré y lo tomé y me fui. Entonces, ahí hay un problema de conciencia de enfermedad. En el caso de la manía, que es la euforia, es la alegría extrema. Entonces, aquí el paciente no se da cuenta de su enfermedad, sino que anda sumamente alegre, lleno de energía. En caso de psicosis, tampoco tiene esa capacidad de insight, no reconoce su grado de enfermedad en la psicosis. Y es bien importante, esto lo recalco a partir del 4º año de medicina y lo repito en 5º y lo repito en 6º, una labor de la psicoeducación será desarrollar ese insight o la conciencia de enfermedad en los pacientes. Esto significa que la psicoeducación es decirle al paciente nombre de la enfermedad, tratamiento que va a recibir, pronóstico de la enfermedad, consecuencias de abandonar el tratamiento. Todos los pacientes, ya sea de psiquiatría, de dermatología, de endocrinología, de cualquier especialidad o de la medicina general, tienen el derecho y el médico tiene el deber de decirle cómo se llama su enfermedad, cuál es el tratamiento, cuál es el pronóstico y qué es lo que se espera del tratamiento. Y esta psicoeducación va a permitir que este paciente desarrolle la capacidad de insight. Por ejemplo, yo soy paciente diabético, pongamos que yo soy paciente diabético, entonces a mí me tiene que explicar que tomar Coca-Cola no es bueno, que comer muchos carbohidratos no es bueno, que comer muchas cosas dulces no es bueno. Entonces, ahí tengo que tomar en cuenta esto y si me lo explica el doctor y me dice cuáles son las consecuencias de hacerlo, yo tomo la decisión si lo hago o no, pero con toda la responsabilidad del mundo. Bien. Hay 6 estadios de insight o de conciencia de enfermedad. La primera es la negación total de estar enfermo. Negación total de estar enfermo. Ejemplo, paciente con episodio maníaco. No sé por qué me traen a la consulta. No solo no estoy enfermo, sino que soy feliz en mi vida. Negación total de estar enfermo. José Luis, vos tenés un problema con la bebida. Hoy es lunes, te toca trabajar, estar en el hospital dando consulta. Y vení, Polo, mira, te sentís el aliento, te sentís, venís desaliñado, venís con el vivo olor a alcohol y todavía te presentas así. Yo, no, vos, enfermo yo, Polo yo, alcoholizado yo, ¿cómo vas a creer? Es el enjuague bucal vos que sentís. Yo, problemas con el alcohol. Yo no tengo negación total de estar enfermo. Diabetes yo, no ve, a mí me dicen que la diabetes, yo no siento nada, ningún problema de la presión arterial siento yo. Yo no siento ningún problema de la presión arterial. Eh, y
Pero a mí solo una vez me tomaron la presión alta y solo una vez me la tomaron alta, pero no he vuelto. Y este zumbido de oídos es porque vivo cerca del aeropuerto, entonces aterrizan aviones y me zumban los oídos. Entonces, negación total de la enfermedad. Grado 2 de insight. A este le pongo yo sí, pero no. Si estoy enfermo, pero no necesito ayuda. Sí, pero no. Ligera comprensión de estar enfermo y de que necesita ayuda, pero al mismo tiempo la niega. Ejemplo, paciente con trastorno depresivo mayor. Es posible que esté algo enfermo de los nervios, pero poniendo un poco de voluntad podré salir de esto. Así llegan varios pacientes a la consulta. No, doctor, ¿y usted por qué viene? No, a mí fue porque me mandaron. Una de las primeras preguntas que yo le hago a todos mis pacientes cuando llegan a la consulta es, ¿usted viene o lo mandan o lo traen? No, a mí, si a mí un paciente me dice, no, a mí me mandan, a mí me traen, yo lo veo más cuesta arriba porque significa que este paciente no tiene conciencia de enfermedad. Entonces, o me esconde información o me miente. Pero si un paciente me dice, no, yo vengo, doctor, porque yo reconozco que tengo un problema. Ah, bueno, entonces esto probablemente me va a servir para que él se desahogue, para que él se exprese. Ligera comprensión de estar enfermo y que necesita ayuda. Ok, sí, me salió alta la presión arterial, soy hipertenso, me dieron Lorsatán para el tratamiento, pero yo me la tomé solo una semana porque después yo no sentía nada. Cuando yo tenía la presión alta, yo siento dolor de cabeza, visión borrosa, zumbido de oídos, mareos, vómitos. Ok, entonces aquí, una vez que yo dejo de sentir esto, yo suspendo el medicamento. Y solo me la tomo cuando de repente siento un mareíto o siento los zumbidos de oídos o la visión borrosa. Entonces ahí sí me doy cuenta que tengo la presión alta. O yo solo me tomo la metformina solamente cuando estoy con orinadera o cuando tengo mucha sed porque significa que tengo el azúcar alta. Entonces ahí estamos viendo que sí sé que estoy enfermo, pero no necesito ayuda o no necesito tratamiento. Ese es el grado 2. Grado 3, comprende que esté enfermo, pero culpa a los demás, a factores externos o a factores orgánicos. Por ejemplo, paciente alcohólico crónico. Tengo problemas con el alcohol, pero es a causa de que mi familia me rechaza. Soy diabético. Ajá, entonces, José Luis, ¿por qué si usted sabe que es diabético, por qué no cumple con la dieta? Es que, ¿cómo voy a cumplir con la dieta, doctor, cuando de repente mi señora me quiere dar patas de cocido, me quiere dar ensalada verde, me quiere dar repollo, tomate, ajá, y al hermano de ella, y ya está comiendo una chuleta con tajadas? Entonces, yo me siento excluido. O mire, ve, yo quiero tomar agua, pero no hay agua, lo que hay es Coca-Cola. Entonces yo tengo sed, entonces yo tomo Coca-Cola porque es lo que traen aquí en la casa. Entonces, yo no bajo estos niveles de azúcar por culpa de mi familia, que ella es la que cocina y es la que hace la comida y a mí solo me da pollos con tajadas, o chuleta frita, o frijoles fritos, o plátano frito. Entonces, aquí es un grado 3. El paciente sabe que está enfermo, pero la culpa a los otros de su enfermedad. Grado 4. Comprende de que la enfermedad se debe a algo desconocido. Por ejemplo, el estudiante desmotivado para estudiar y que ha reprobado 2 años de colegio por abuso crónico de la marihuana. La marihuana no puede ser una causa porque más bien me calma los nervios, tiene que ser alguna otra cosa. Paciente diabético que va a la consulta externa del hospital, escuela. Y por ahí hay memes en las redes sociales donde aparece, yo no sé por qué tengo el azúcar alta. Y en medio está sentado esperando la consulta externa y en medio de sus 2 piernas hay una coca desechable. Y yo no sé por qué no me baja el azúcar a mí. No, yo no lo reconozco. Y saliendo del hospital a la escuela, compra yuca con
con ensalada allá afuera del hospital materno infantil. Entonces, o se pasa, va a la pulpería, va al supermercado y lo primero que compra es su granita de café. Entonces, aquí el paciente sabe que está enfermo, pero desconoce cuál es la causa de su enfermedad. Grado 5 y grado 6. El grado 5 es la comprensión intelectual. Admite estar enfermo y que sus síntomas o sus fallas en la adaptación social son debidos a sus propios sentimientos irracionales y particulares sobre sus trastornos, pero sin aplicar ese conocimiento a las experiencias futuras. Ejemplo, paciente en tratamiento por depresión mayor. Con frecuentes recaídas para abandonar los tratamientos, estoy consciente de que mi estado depresivo es serio porque además del sufrimiento pierdo mis trabajos. El problema está en que se me olvida tomar las pastillas. También comprensión intelectual podría ser el paciente diabético o el paciente hipertenso que hace dieta, que hace ejercicio, que recibe tratamiento en el hospital de escuela, el materno infantil, y que va a la farmacia, no le dan el medicamento, le dan la receta para que lo compre, pero no lo compra. O sabe que debe tomarse la metformina, pero se olvida tomarse la metformina, o se le olvida aplicarse la insulina. Entonces es la comprensión intelectual. Y el grado 6 probablemente es el grado de insight que todos los médicos desearíamos tener en nuestros pacientes. Es la comprensión emocional verdadera, es la comprensión de los motivos y sentimientos de la enfermedad, lo que hace suponer cambios en su comportamiento futuro y apertura a nuevas ideas sobre el mismo y hasta las personas significativas en su vida. Bueno, me dieron el diagnóstico de diabetes, 3 pilares fundamentales: dieta, ejercicio y fármacos. Si yo cumplo con la dieta y con el ejercicio, probablemente la reducción en la dosis de los fármacos o incluso la suspensión del fármaco va a ser pronto. Entonces este paciente dejó de comer mantequilla crema, dejó de comer fritangas, dejó de comer todas esas vitaminas Che que venden en los restaurantes de las franquicias. Hace ejercicio por lo menos los 30 minutos diarios que recomiendan 5 días a la semana y se toma su medicamento. Y aunque no haya medicamento en el hospital público o en el centro de salud donde recibe el tratamiento, él hace un esfuerzo y lo compra, porque él sabe que haciendo el ejercicio, cumpliendo dieta y tomándose el medicamento va a tener calidad de vida. Esa es la escala de insight o de conciencia de enfermedad. Les pongo los ejemplos de psiquiatría, pero también estoy tratando de ponerles ejemplos de medicina general o de medicina interna. Muy bien, hasta aquí, jóvenes. Sí, doctor. Sí. Sí, Muy bien. Entonces vamos a ir explorando el grado de conciencia de enfermedad o insight. Se recomiendan las siguientes preguntas. ¿Qué motivó su hospitalización? ¿Por qué ha venido a consulta? Yo aquí incluyo, ¿usted viene o lo traen? ¿Qué pensó cuando su hermana, cuando su esposa, cuando su esposo, su amigo le recomendó que viniera al psiquiatra? ¿Cuál fue su primer pensamiento? Uy, doctor, mira, me costó tomar esta decisión. Yo pensé de que los psiquiatras, yo pienso que los psiquiatras solo es para atender gente loca. Yo loco no estoy, doctor. Yo pensé ir donde el psicólogo antes, pero el psicólogo me dijo que viendo el caso que necesitaba apoyo por psiquiatría también. Y en esa ¿Qué ven? aplicación, si se fijan, solo duran 40 lo saqué yo, va. Pero es que a él le falló, entonces yo le dije que yo iba a hacer la llamada y que él compartiera pantalla, que igual se podía. Entonces, y como es mi primera reunión, me quité el límite de tiempo. ¿Qué tan enfermo se siente? Entonces aquí va a poner qué tan enfermo se siente el paciente, porque puede decir si yo me siento muy enfermo o no me siento enfermo. ¿Qué clase de enfermedad considera que tiene? ¿Es nerviosa, es emocional o de otro tipo? Entonces algunas veces el paciente se queja de que está ingresado en el Mario Mendoza por un dolor de cabeza o por diarrea o por dolor abdominal. Sabemos que esa no es la causa real por la cual se ingresó en el Hospital Mario Mendoza.
Otra pregunta que podríamos hacer, ¿qué considera usted que influyó para que se enfermara? De todo lo que usted me está diciendo, ¿cuál cree usted que fue la gota que derramó el vaso para que usted cayera en esta crisis? O yo lo que hago cuando le pregunto, ¿qué es lo que considera usted que es lo peor que ha vivido en sus 20 años, en sus 40 años, en sus 50 años? Entonces ahí estamos dimensionando y de alguna forma haciendo esa línea de vida. ¿Considera usted que necesita tratamiento? Entonces, yo estoy viendo si el paciente considera o no tratamiento. Entonces, algunas veces, no, a mí me mandan, doctor, y me cuentan a mí toda la situación. Mire, yo recomiendo que usted tome medicamentos. No, doctor, yo medicamentos no, porque esas son drogas y lo vuelven tonto a uno. Pero yo lo recomiendo. No, entonces, mire, hagamos algo. Bueno, yo le doy al paciente, mire, esto es lo que puede suceder si usted no toma las precauciones, si no se toma el medicamento, esto. Les pongo el ejemplo sencillo. Usted tiene que recorrer 5 kilómetros. Yo le proporciono un buen par de tenis que equivale a los medicamentos que yo le voy a indicar, y esos 5 kilómetros igual los va a recorrer. Usted va a decidir si se coloca unos buenos tenis para recorrerlos, que son las pastillas, o se va descalzo, así como lo ha hecho hasta ahorita. Se le va a hacer más difícil recorrer esos 5 kilómetros descalzo. Entonces, así de alguna forma yo le voy dando al paciente unas indicaciones. ¿Qué piensa hacer de hoy en adelante para no recaer? Aquí a veces se dificulta al momento de realizar historias clínicas porque muchas veces el paciente les dice cuando están haciendo historia ahí en el Mario Mendoza, no, mire doctor, yo le prometo tomarme los medicamentos, yo prometo ir a la iglesia, yo prometo pedirle perdón a mi familia, prometen hasta lo que ya no. Hace un tiempo conocí a Alfonso, creo que se llama el paciente. Alfonso fue un paciente que yo recibí en el hospital allá por el 2014, cuando yo estuve trabajando en el Mario Mendoza. Lo recibí en la sala donde estaba asignado, y ahí, estando en la sala donde lo recibí, y al final de su primer internamiento, mi doctor, yo le prometo, yo le aseguro, yo le juro que yo no vuelvo a poner los pies en este hospital. Es la última vez que usted me va a ver aquí. Pues resulta que yo lo despacho. A las 3 semanas ya estaba, ajá, papá, le digo, no es que me hayas prometido, ay, doctor, me equivoqué. Mire que me entró la desesperación y me tiré del puente del mercado, del puente mayor. Ok. Y ahora que voy a dar clases a la facultad cuando estamos en tiempo ordinario, sin esta cuarentena, entonces la última vez que estábamos allá por el mes de febrero o marzo me lo encontré. Otra vez vos, Alfonso, ay sí doctor, y no, que me dijiste vos que no ibas a volver atrás. Sí doctor, pero mira, ya volví a fallar. Entonces, a veces los pacientes prometen todo esto que les estoy diciendo yo, voy a tomar el medicamento, voy a asistir a la iglesia, voy a ir a Alcohólicos Anónimos, porque esto es lo que ellos creen que uno quiere escuchar para darles de alta. Muy bien, con Insight. Sí. Bien. Sí. Bueno, juicio. El juicio tal vez no tiene una importancia a nivel de el examen mental, así como lo tiene el pensamiento, así como la tiene la atención o conciencia, pero sí es una función mental compleja destinada a la adaptación del individuo a la realidad y a la solución de situaciones problemáticas. Va mucho de la mano con lo que es la abstracción. Bien, el juicio equivale a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto o es incorrecto. Es la capacidad que tiene un sujeto para interpretar su ambiente correctamente, para orientar su conducta en forma apropiada, y va a depender de qué.
de la madurez mental. Por eso mencionaba yo la abstracción. Un paciente con pensamiento concretista o inmaduro mentalmente no tiene una adecuada capacidad de juicio o no tiene un juicio estructurado. Ustedes tienen que 20, 21 años, ¿sí? 22. 22, ok, están cipotes ustedes. 20. 20 años, excelente. Muy bien. El pensar de ustedes de 20 años o 22 en relación al pensamiento de un cipote de 12 o de 14 años en relación a tener relaciones sexuales sin protección, ¿hay diferencia? En algunos. En algunos, Dios santo. Ok. Entre ustedes, si un cipote de 12, 14 años, 15 años, ¿quiénes tendrían, sin que se quemen ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes sería más fácil que tuvieran relaciones sexuales sin protección y que tuvieran mayor riesgo de quedar embarazados? Ustedes de 20, 21, 22 años con un cipote de 12, de 13 o de 14 años. El cipote. El cipote, ya está dudando, Dios santo bendito. Ok, el cipote, probablemente él. Es que con esta sociedad, quién sabe. Vaya, pues pero ahorita por lo menos estamos en cuarentena, así que hay menos riesgo. Bien, Doctor, mándeme. basado en cuarentena, va a haber un baby boom después de que termine. No, pues sí, ahí va en noviembre o diciembre, ahí va a ser el reventazón. Ahí, noviembre, diciembre y enero va a ser lo máximo por ahí, por esas fechas. Los de diciembre nacen en septiembre, por ahí. Y los de marzo van a nacer por allá de diciembre, tal vez, enero. Ahí va a ser el despunte. Bien, la madurez mental. Entonces, ahí estamos viendo, un adolescente tiene menos capacidad de impulso, por eso son más fácilmente vulnerables a sufrir, a escaparse de las casas sin medir consecuencias, a consumir drogas sin medir consecuencias, a tener relaciones sexuales sin protección, sin medir consecuencias, porque no tienen esa capacidad todavía bien estructurado de juicio. El juicio también depende de un buen nivel educativo y un buen nivel cultural. Una persona que haya ido a la escuela, es más fácil que se le hable de normas, de responsabilidades, de derechos y deberes y no actuar de forma deliberada. Un coeficiente intelectual normal es también parte de la abstracción y un excelente control de impulsos. Y estamos viendo estos tres primeros, la madurez mental, coeficiente intelectual normal, un buen nivel educativo y un buen nivel cultural va a favorecer a que la persona tenga un mejor control de los impulsos. Entre menos escolaridad tenga un individuo, entre menos inteligente sea y entre menos maduro sea, es más impulsivo, es más arrebatado, es más agresivo y más violento, sin ánimo de ofender a nadie. Y lo vamos a ver y créanlo que a mí me duele, yo vivo aquí en Tegucigalpa, ahorita nosotros estamos encerrados, prácticamente solo salimos lo necesario, pero les pongo esto. Ustedes ven por la televisión, si tienen la oportunidad de ver en la televisión, la gente que va a comprar en supermercados La Colonia, por ejemplo, la Colonia del Trapiche, o Boulevard La Hacienda, perdón, la colonia de supermercado de ahí por el Boulevard Suyapa, en Tiproba, en Más por Menos, donde y el mercado de Comayagüela o el mercado zonal Belén, donde ven ustedes mayor orden, mayor seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social. En los supermercados. Así es. Correcto, lamentablemente por esto que estamos viendo aquí, por la capacidad de juicio.
probablemente esta gente que anda en los mercados, lastimosamente, y a mí me duele, tienen menor nivel educativo, tienen probablemente menor nivel cultural, y no dudo yo que el coeficiente intelectual no sea tan normal. Entonces ellos andan como hormiguitas. Entonces eso es importante. Entonces para un juicio estructurado necesitamos, además de lo anterior, un examen mental funcional y adecuado, un adecuado funcionamiento de la memoria, un adecuado funcionamiento de la conciencia, del pensamiento, del lenguaje, de la percepción y sistema motor. Por eso, el juicio es lo último que vamos a valorar en el examen mental. La participación del coeficiente intelectual, del control de los impulsos, del nivel educativo cultural, de la madurez intelectual, más un aparato mental o examen mental normal, todo esto va a llevar un adecuado juicio. La participación de todos estos factores hace que la pérdida del juicio no tenga un valor semiológico específico, ya que puede presentarse en cualquier trastorno psiquiátrico que se acompañe de la afectación de las funciones mentales arriba señaladas. Esto quiere decir que si hay alteración de la sensopercepción, yo no estoy viendo al Dr. Cruz y no estoy viendo a Satanás, o estoy viendo a mi ex, o estoy viendo por mi psicosis, ¿verdad? Entonces, o estoy viendo un ladrón, le puedo disparar o lo puedo matar. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un juicio seriamente comprometido? En casos de retraso mental, en casos de demencia y en casos de psicosis. Esto lo pongo en negrita porque para mí es una de las cosas más importantes. Bien, la exploración del juicio aquí hay una serie de preguntas que las vamos a ir adaptando de acuerdo a la historia clínica del paciente y a la información que el paciente nos proporciona. Bien, la exploración del juicio tiene consideración especial para poder evaluar el comportamiento, el cuidado de la salud del paciente, control de los impulsos, funcionamiento laboral, académico, familiar, social y en forma muy especial en las implicaciones legales de su actuación. Entonces, las preguntas que utilicemos para evaluar el juicio las vamos a dirigir de acuerdo a la realidad particular de cada paciente. ¿Qué hará usted al salir del hospital si es que está internado? ¿Qué hará si las cosas no salen como usted los ha planeado? Plan A, plan B y plan C. ¿Cómo piensa enfrentar su problema financiero si es que la causa de su enfermedad es financiera? Su problema familiar si la causa de su descompensación es familiar, comercial, académico, judicial o social, de acuerdo a cada cuestión en particular. ¿Qué metas tiene a corto, mediano y a largo plazo basado en la realidad del paciente? Y eso, jóvenes, es la forma de evaluar el juicio y es el tema que les traía el día de hoy. No sé si tienen preguntas. ¿Hay preguntas, jóvenes? No, No, claro. ¿Todo Todo clarito? sí. Sí. Bien, la última diapositiva son, yo creo que ya las han visto, ¿verdad? Pero si Sí. tienen oportunidad Sí. de verlas nuevamente o de aplicar el conocimiento del día de hoy, I am Sam, milagro en la celda número 7. Es bien fea.
Yo soy Sam, es horrible. Esa sí es. ¿Cuál? La Las segunda. últimas dos. Las Sí, últimas esas dos. son feas. ¿Por qué son Son feas? feas. Porque son súper tristes.